Hola a todas y todos, ¿me escuchan? Sí. Muy buenas tardes, muchas gracias por conectarse. El día de hoy, 20 de junio del 2020, les agradezco a todas ustedes, integrantes de Iniciativa ALAS, de conectarse a este nuevo webinar en el que contaremos con el doctor Marco Antonio Yamasaki, quien tiene una amplísima experiencia en el tratamiento a personas con inmunodeficiencias primarias y además una gran experiencia en enseñar a otros profesionales de la salud en esta materia. Entonces es una gran oportunidad para Iniciativa ALAS contar el día de hoy con el doctor Yamasaki, que nos va a hablar de un tema que es el reemplazo de anticuerpos con gamma globulina, que es un tema pues trascendental para más del 60% de personas que tienen alguna inmunodeficiencia primaria según los datos con los que se cuenta. Pero bueno, él es el experto. Entonces, sin más, les doy la bienvenida a todas, a todos, al doctor Yamasaki. Además, el doctor es integrante de la Asociación Latinoamericana de Inmunodeficiencias Primarias, del Colegio Mexicano de Médicos alergólogos y especialistas en inmunología clínica y de otras asociaciones a nivel internacional. Y bueno, yo lo he visto muchas veces enseñando a médicas y médicos en la consulta y siempre muy cercana a las niñas y los niños. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor Yamasaki, por encontrarnos en esta ocasión contigo. Les voy a pedir a todas y todos que por favor estén seguros de que sus micrófonos están cerrados, que no los abran y entonces, en cuanto el doctor Yamasaki me indique que puede iniciar, ¿No? Sí, muchas gracias, Mayela. adelante, es un gusto, doctor Yamasaki. Igualmente, es un gusto para mí platicar con ustedes de el día de hoy y la invitación. Agradezco a toda la iniciativa ALAS la invitación para platicar básicamente de este tema que es la gamma globulina en inmunodeficiencias primarias. Y entonces, vamos a empezar desde lo básico, ¿no? Gamma globulina puede considerarse como sinónimo de inmunoglobulina y también es sinónimo de anticuerpos. Entonces, yo siempre cuando explico qué son los anticuerpos, qué son las inmunoglobulinas, hago el símil a las flechas, ¿no? Entonces, digamos, son las flechas del sistema inmunológico que eventualmente están dirigidos contra las bacterias y como finalidad es destruirlo. Pero como vamos a ver, no solo tiene este efecto antiinfeccioso la gamaglobulina, sino que tiene otras propiedades que todavía no terminan por conocerse. También es importante saber que existen diferentes tipos de anticuerpos o de inmunoglobulinas. Está la inmunoglobulina G, está la inmunoglobulina E. Esta está particularmente elevada en alergia, ¿verdad? La inmunoglobulina D, que esta realmente todavía no se conoce bien cuál es su efecto. La inmunoglobulina A, que es la que está en las secreciones, y la inmunoglobulina M, que ustedes pueden ver que está más grandota y que es lo que llamamos pentamérica, que está formada por varios segmentos. Pero la más importante básicamente es la IgG, que esa es la que con la cual está compuesta principalmente este producto que es la gamma globulina. Y la historia de la gamma globulina y en general de las inmunodeficiencias empieza con este personaje que era médico militar, el doctor Ogden Bruton, que fue el primero en describir la primera inmunodeficiencia reconocida como tal, que es la agamaglobulinemia ligada al X. Pero también la historia de esta gamaglobulina es importante porque en la Segunda Guerra Mundial este químico, el llamado Erwin Kohn, desarrolló una técnica con alcohol frío para poder separar el plasma humano y así poder obtener la gamma globulina, los anticuerpos. Y fue en 1952
cuando el mismo doctor Bruton empezó a utilizar la gamma globulina. Inicialmente la empezó a administrar subcutánea y después él mismo empezó a administrarla intramuscular, y fue solo hasta los 80 que ya los métodos de fabricación de la gamma globulina se pudo administrar de forma intravenosa. Y entonces en los primeros años era un gran problema. Ustedes pueden ver en este artículo de 1966 cómo básicamente la única forma de administración era intramuscular y cómo causaba una gran serie de efectos secundarios. Entre ellos estaba principalmente el dolor, ¿no? Algunos inclusive pacientes presentaban problemas como dificultad respiratoria, diarrea, etcétera. Era un producto bien poco tolerado, ¿sí? Y fue hasta los 80 que ya se empezó a utilizar la forma endovenosa, afortunadamente. Y entonces, como concepto, la gamma globulina endovenosa es un producto derivado del fraccionamiento de la sangre. Principalmente está constituida por la inmunoglobulina G, ¿no? Porque ya ven que hay 5 tipos. Realmente la importante en el producto y en general es la inmunoglobulina G, obtenido del plasma de miles y miles de donadores. Y entonces, Mayela me mandó algunas inquietudes y algunas preguntas y vamos a tratar de irlas respondiendo conforme pasa la charla. ¿Cómo es que actúa esta gamma globulina en nuestro cuerpo? Y entonces los anticuerpos, las inmunoglobulinas, tienen dentro de los efectos naturales que uno espera de los anticuerpos, la neutralización. Es decir, aquí pueden ver cómo una bacteria es rodeada por estos anticuerpos y así se evita que infecte, ¿verdad? El otro efecto es lo que llamamos opsonización. Opsonización significa que el anticuerpo se une a la bacteria y la hace más apetecible para las células del sistema inmunológico y que puedan ser comidas, digamos, ¿no? Y la otra es lo que llamamos activación del complemento. Cuando se unen los anticuerpos a las bacterias, lo que hace el complemento es hacer literalmente agujeros en las bacterias y destruirlas, ¿verdad? Entonces, tiene muchos efectos antiinfecciosos. Pero también se vio que esta gamma globulina tiene efectos inmunomoduladores. Por ejemplo, en una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica, que el propio sistema de defensa destruya las plaquetas o a los glóbulos rojos y hace que el paciente tenga plaquetas bajas y que desarrolle anemia, lo que hace la gamma globulina es bloquear a los soldaditos del sistema inmunológico para no destruir a las plaquetas y a los glóbulos rojos. Entonces también se vio que tenía un efecto para modular el sistema inmunológico, no solo para ayudarnos contra las infecciones. Y entonces aquí tenemos esta porción que se llama FC. En todas las células del organismo tenemos receptores que en los cuales se une la gamma globulina y tiene efectos en las células. Por ejemplo, hay unos soldaditos del sistema inmunológico que se llaman linfocitos B que producen anticuerpos, pero a veces esos anticuerpos son malos, son los que destruyen a las plaquetas y a los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué hace la gamma globulina? La gamma globulina se une a un receptor particular de este soldadito que se llama linfocito B y deja de producir estos anticuerpos deleterios contra el cuerpo. Es decir, la gamma globulina tiene efectos también para enfermedades autoinmunes. Y esta diapositiva está súper cargada, pero nada más es para ejemplificar cómo la gamma globulina endovenosa tiene efectos en diferentes estirpes celulares, no solo por sí misma, sino que también modula a los diferentes tipos de células para que el sistema inmunológico no sea agresivo contra uno mismo, aparte de ayudar contra los procesos infecciosos, de tal manera de que nosotros consideramos la gamma globulina endovenosa como
como una pistola con doble cartucho, porque por un lado nos atacan los procesos infecciosos, bacterias, virus, etcétera, pero por otro lado también en enfermedades autoinmunes como el lupus y como otras enfermedades, una que se llama enfermedad de Kawasaki, que vamos a hablar un poquito porque está ahorita mucho en boga, también modula el sistema inmunológico, ¿sí? Otra de las preguntas que me mandó Mayela era por qué no todas las inmunodeficiencias requieren gamma globulina, ¿verdad? Y esa es una buena pregunta. La realidad es que en general sabemos que la gamma globulina es un medicamento bien tolerado, pero no todas las inmunodeficiencias la requieren, porque hay, por ejemplo, algunas inmunodeficiencias en las cuales el problema no son los anticuerpos. Como ejemplo, pongo aquí una enfermedad que se llama enfermedad granulomatosa crónica, que estos pacientitos sí producen buenos niveles de anticuerpos, pero el problema es que unos células particulares que se llaman fagocitos se comen a las bacterias, pero dentro de la célula no los pueden destruir. Entonces, el problema no es que no produzcan anticuerpos, sino básicamente que no pueden destruir a las bacterias ya que son engullidas. Entonces, en este tipo de enfermedad, el tratamiento es otro. Damos un medicamento que se llama interferón gamma para que se hagan más activos los soldaditos del sistema inmunológico. Damos antibióticos de forma constante para que no se enfermen, etcétera, ¿no? Y hay otro tipo de inmunodeficiencias que el problema no es la producción de anticuerpos, sino más bien la autoinmunidad o autoinflamación. Otra de las preguntas era si todas las gamaglobulinas son iguales. Entonces, realmente no se han hecho demasiados estudios para comparar qué tan eficaz es una contra la otra, ¿no? Pero, por ejemplo, en el modelo de enfermedad que es la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad inmunológica en la cual los vasos sanguíneos se inflaman, y en esa enfermedad que sí se utiliza la gamma globulina, se han hecho algunos estudios y se ha visto que, por ejemplo, en este editorial del doctor Richard Stim de UCLA, nos menciona cómo en un estudio sí había diferencias en relación a la marca y la respuesta en la enfermedad de Kawasaki, porque esta enfermedad, una de las complicaciones que da es unos problemas en las arterias coronarias que se llaman aneurismas. Y entonces ciertas marcas estaban generando poca respuesta, había más aneurismas, había más fiebre y no se controlaba bien el problema. Entonces la conclusión de este artículo es que realmente sí pudiese haber diferencias dependiendo del producto, ¿verdad? O de la marca. ¿Cuáles son los tiempos de infusión adecuados? A veces se las ponen muy rápido y otras menos rápido sin explicación. Entonces, es importante como concepto que eh, cuando se inicia la gamma globulina en una primera vez, pues sí se debe de administrar a una velocidad muy baja y dependiendo de la monitorización y la tolerancia del paciente, se puede ir aumentando. De tal manera de que esa primera infusión es la clave para qué es lo que va a pasar posteriormente, ¿no? Y entonces, para evitar efectos secundarios, como ustedes saben, se debe de administrar a una velocidad muy baja. Pero ya tolerada la velocidad de infusión, cada vez que se administra, se puede administrar tranquilamente a la misma infusión rápidamente, a la velocidad que ya la tolera el paciente desde que se empieza a administrar, ¿sí? Desde que se canaliza el paciente. Y entonces esta pregunta es muy interesante y que está como muy de moda. ¿Sirve la gamma globulina para la tormenta de citocinas? Entonces, este es un artículo del doctor Renato Berrón de el pacientito que fue parte de la inspiración
en la creación de la Fundación Mexicana de Niños y Niñas con Inmunodeficiencias, y en este primer chiquito fue donde nos dimos cuenta que la gamma globulina endovenosa era fantástica para esto que se conoce como síndrome hemofagocítico, que en el caso de la enfermedad del pequeño Chiari-Higashi se conoce como fase acelerada. Y entonces la realidad es que para la tormenta citocínica ya desde hace más de una década sabíamos que era un medicamento muy bueno. Y entonces ya después lo empezamos a ver en otro grupo de enfermedades, en esta, por ejemplo, enfermedad granulomatosa crónica, que también puede presentar como complicación síndrome de tormenta citocínica, que se puede ser sinónimo de síndrome de activación macrofágica, es decir, el sistema inmunológico se activa muchísimo, libera una serie de sustancias que se llaman citocinas que inflaman, y el problema, más que el germen, el bicho, la bacteria, el virus, es el propio sistema inmunológico que está inflamando en demasía al paciente, ¿sí? Y entonces esto nos lleva a colación a este esfuerzo mundial de tratar de controlar este terrible virus que es el coronavirus, y que, como ustedes saben, es un problema ya muy importante que se generó en Wuhan, con 5 millones de casos a nivel mundial, que tiene un espectro desde casos asintomáticos que no tienen ninguna manifestación a casos que pueden fallecer por este mismo problema. Entonces, afortunadamente, de 100 individuos que tienen el virus, solo 5% llegan a esta situación de insuficiencia respiratoria, choque y falla multiorgánica, ¿verdad? Y como ustedes saben, pues hay comorbilidades que favorecen o que hacen que una persona sea más susceptible a complicaciones por este coronavirus, como es la edad, arriba de 70 años de edad, que tenga uno diabetes, que tenga uno hipertensión, obesidad, todo eso son factores de mal pronóstico de que si nos infectamos por el coronavirus nos dé un problema muy fuerte. Entonces lo que sucede en este virus que se ha estudiado ya muchísimo en todos estos meses es que hay formas que llamamos leves, la persona que si acaso tiene un poquito de tos, un poquito de fiebre, deja de oler, deja de percibir el sabor de los alimentos, hasta aquel paciente que tiene ya un pulmón muy inflamado, ¿verdad? Con liberación de citocinas, y principalmente una que se llama interleucina 6, ¿verdad? Con baja de linfocitos, con plaquetas bajas, y que llega a lo más grave que se llama síndrome de tormenta citocínica, en la cual hay una inflamación que por eso los últimos datos nos hablan de que la dexametasona, que al final es cortisona, que al final es un antiinflamatorio, parece que es un buen medicamento para aquellas formas graves. Obviamente uno no va a estar tomando cortisona en las formas leves, ¿verdad? Pero en las formas fuertes, pues puede ser una opción, ¿sí? Y entonces aquí les quiero platicar un poquito de este síndrome que se llama síndrome de Kawasaki, que son pacientes que pues es parte de lo que nos dedicamos también en el hospital, niños que tienen fiebre de difícil control, con ojos rojos, la boca se les pone roja, la lengua, como ustedes pueden ver, parece como en frambuesa, ¿verdad? Y lo que llamamos rash o exantema, palmas y plantas rojas, ganglio en el cuello, y los pies luego se descaman, ¿verdad? Se hinchan los piecitos y se descaman. Habitualmente se da en niños menores de 5 años de edad. Sin embargo, en Europa empezó a haber a finales de abril una alerta de casos que parecían enfermedad de Kawasaki, con datos muy graves, con mucha inflamación, con mucha fiebre, y que porque inicialmente, empezando la pandemia, pensábamos que era un problema no muy fuerte en edad pediátrica. Sin embargo, se empezaron a describir este grupo de niños que tienen mucha inflamación y que parece
que es una reacción inmunológica contra el virus, el coronavirus SARS-CoV-2. Y esta es una definición que nos da la CDC, y entonces como acrónimo es MIS-C, que es de síndrome inflamatorio multisistémico en la niñez, y entonces es un problema que estamos empezando a ver en el instituto. Y entonces son habitualmente niños, a diferencia del síndrome de Kawasaki, que es en menores de 5 años, esta enfermedad es en niños escolares y adolescentes, y miren, este es un caso de reportado en publicación médica, ¿verdad? En la literatura, en Turquía, cómo los labios están rojitos, cómo tiene el rash en la piel, con fiebre, y dentro de los datos clínicos que tienen son mucho dolor abdominal, mucha diarrea, náuseas, a diferencia del COVID del adulto que afecta más el pulmón, esta enfermedad afecta más el corazón. Entonces, esta es una situación, pero afortunadamente, como se conocía ya desde entonces la enfermedad de Kawasaki, en este síndrome multisistémico inflamatorio en edad pediátrica, se empezó a utilizar la gamma globulina endovenosa a todos los niños desde que llegaban, ¿verdad? Y entonces, gracias a este conocimiento y cortisona, ¿verdad? Metilprednisolona. Gracias a este conocimiento, en este primer artículo de estos primeros casos, 8 casos reportados en la literatura, los primeros casos que se reportaron en una publicación médica seria, se vio como la mayoría, prácticamente todos, sobrevivían. Entonces, esa es una de las cosas buenas, una buena noticia, que esta enfermedad en los niños en general tiene un buen desenlace, tiene un buen pronóstico, siendo tratados adecuadamente con gamma globulina y con esteroide. Entonces, por lo menos en este grupo de niños con infectados por el virus, el coronavirus, la gamma globulina funciona bien. Entonces, otra de las preguntas que me mandó esta Mayela es, en caso de infección COVID, ¿sería recomendable la administración de gamma globulina como parte del tratamiento para personas con inmunodeficiencia primaria? Y entonces la respuesta definitivamente sí, ¿no? De hecho, esa es una de las conductas terapéuticas que nosotros siempre tenemos. En caso de proceso infeccioso agudo, administrar nuevamente gamma globulina. No importa que hace una semana se haya administrado, siempre es recomendable volver a administrar gamma globulina. Y de hecho hay poco reportado en la literatura en relación a pacientes con inmunodeficiencia primaria que hayan tenido infección por coronavirus, ¿verdad? Pero en los pocos casos que se han reportado, afortunadamente el desenlace ha sido bueno, ¿no? O sea, no parece ser que todavía estaría por verse, pero que el tener inmunodeficiencia primaria o HIV, también una inmunodeficiencia secundaria, y que tenga uno infección por coronavirus, tenga un peor pronóstico. De hecho, ya se han empezado a reportar en casos con inmunodeficiencia común variable, con un desenlace positivo, inclusive también con gamma-globulinemia ligada al X, que han presentado infección por COVID, pero afortunadamente con el tratamiento con gamma-globulina han evolucionado de forma adecuada. Y en adultos, pues también curiosamente en COVID-19, que también que en adultos es el grupo de mayor riesgo de que la evolución sea mala, ¿no? Hay pocos estudios, pero en este caso, por ejemplo, que les presento, utilizaron en China en 3 pacientes con COVID-19 grave, el gamma globulina, y ustedes pueden ver cómo con la gamma globulina se limpiaron los pulmones, ¿verdad? Al utilizar la gamma globulina. Entonces hay pocos estudios, ¿no? Son básicamente reportes de casos, pero que parece que les funcionó, ¿no? Otra de las preguntas es ¿por qué existen reacciones como diarrea, dolor de cabeza, etcétera? ¿No?
Entonces, la realidad es que las reacciones adversas dependen de muchas cosas, de muchos factores, ¿no? Uno de los que ya habíamos platicado, la velocidad de infusión. Si se administra de forma rápida, pues hay fiebre, hay escalofríos, etcétera. Por eso es importante pasarla lentamente. Otra de las cosas que también intervienen en que uno tenga o no efectos secundarios es el volumen. Por ejemplo, que ya vamos a ver posteriormente en enfermedades como la enfermedad de Kawasaki o en enfermedades neurológicas que necesitamos administrar grandes dosis, no dosis sustitutivas. En ese grupo de pacientes vemos más efectos secundarios, por ejemplo, de dolor de cabeza o náuseas o vómito. Entonces, parece ser que ciertos efectos secundarios como estos, ¿no? Dependen de la cantidad de gamma globulina que uno administra. La tendencia genética de alergia, definitivamente. Hay personas que tienen la tendencia de desarrollar alergia de forma familiar y entonces tienen como más reacciones al administrarse un medicamento. Las enfermedades concomitantes. Se ha visto, por ejemplo, que en gente mayor, en gente que tiene diabetes, el administrar gamma globulina, pues tienen este grupo de pacientes más riesgo de tener problemas en el riñón, ¿no? Pues que eso no se ve en niños, ¿no? Afortunadamente. Y también el producto, ¿verdad? El tipo de sangre. Recordemos que esta gamma globulina es extraída de miles de donadores y estos donadores son donadores de diferentes tipos de sangre. Son A positivo, B positivo, AB positivo. Entonces, pues una persona que tiene un tipo de sangre A positivo, pues tiene anticuerpos anti-B, ¿no? Y entonces esos anticuerpos anti-B a una persona que está recibiendo y que es tipo B su sangre, pues puede hacer que se destruyen los glóbulos rojos y genere anemia. Entonces, esto también, la anemia secundaria a la gamma globulina puede depender del tipo de sangre del paciente. La marca del producto, como habíamos visto. Entonces, hay gente que tolera cierta marca, ¿verdad? Y no otra. Y entonces, eso es una de las recomendaciones. Cuando un paciente no tolera una marca, es recomendable cambiarla de marca. O si está con una marca en particular y la está tolerando bien, tratar de no estar cambiando, ¿verdad? Y la idiosincrasia, o que eso es básicamente un término para decir, bueno, es una cuestión desconocida, ¿no? Entonces hay diferentes reacciones adversas que pueden presentar, pero como ustedes saben es un medicamento bien tolerado. Los más frecuentes son dolor de cabeza, que es la cefalea, náuseas, vómito, diarrea, pero hay que tener en cuenta que puede causar otro tipo de problemas, ya aunque afortunadamente son casos muy raros, ¿sí? ¿Cuál es la dosis correcta y cómo podemos calcularla? A veces tenemos la indicación de un número de frascos y se les pone menos o dosis incompletas sin ninguna explicación. Entonces, es importante conocer que hay dos tipos de dosis. Una que llamamos terapia de reemplazo, que es de 400 a 600 miligramos por kilo cada mes, y otra que llamamos terapia inmunomoduladora, que es de 1 a 2 gramos por kilo, ¿sí? Entonces, esta dosis famosa inmunomoduladora, la realidad es que también es un poco arbitraria. Y esta dosis de 2 gramos por kilo nació de un hallazgo del doctor Paul Imbach, que aquí ven su foto, que es un hematólogo, que tenía un paciente que tenía, por un lado tenía hipogamaglobulinemia y por otro lado tenía una enfermedad autoinmune, que era la púrpura trombocitopénica autoinmune. Y entonces lo que sucedió es que en ese entonces se utilizaba la dosis de reemplazo a 400 miligramos por kilo día. Entonces, él pasó visita el lunes, le pasó a 400 miligramos por kilo y al día siguiente vio cómo subieron la cifra de plaquetas. Y entonces le volvió a administrar esta misma dosis. Y entonces lunes, martes, miércoles, jueves y viernes estuvo administrando 400 miligramos por kilo día 5 días. Y el sábado y domingo, como no trabajó,
y no pasó visita, pues no se las pasó. Y desde entonces se quedó esta dosis de 2 gramos por kilo como dosis inmunomoduladora, que la púrpura trombocitopénica autoinmune es una enfermedad autoinmune. Por eso, desde entonces, se empezó a ver que la gamma globulina para enfermedades autoinmunes tendría que ser a mayor dosis, ¿no? Y entonces, anteriormente teníamos el concepto de que teníamos que tener niveles arriba de 500 miligramos por decilitro como dosis sustitutiva. Y entonces, hoy por hoy se recomiendan dosis hasta 800 miligramos por kilo cada mes en casos de que ya haya un problemita de bronquiectasias o una sinusitis que no se puede controlar, ¿verdad? Y entonces, aunque haya buenos niveles, yo siempre es importante administrar gamma globulina para dar una mayor variedad de anticuerpos contra diferentes gérmenes y combatir así o prevenir así mejor los procesos infecciosos. Y este estudio de hace prácticamente 10 años fue un parteaguas para nosotros tomar diferentes decisiones en la clínica, por el doctor Jonathan Orange, en el que hizo un metaanálisis, es decir, juntó muchos estudios de las diferentes dosis de inmunoglobulinas y los niveles que se tenían de IgG en la sangre y vio que entre más gamma globulina y niveles tenía, se usaba y niveles de IgG tenía el paciente, como era muy evidente que la cantidad de neumonías o la incidencia de neumonías por paciente año bajaban de forma ostensible. Es decir, si uno tenía mejores niveles de inmunoglobulina G en sangre, había mucho menos procesos de neumonía. Entonces se quitó, ya se iba quitando ese concepto de nivel mágico de arriba de 500 miligramos por decilitro en sangre, ¿sí? Entonces los consejos es que hay que administrarlo lentamente, cada 21 a 28 días, la forma intravenosa, y escoger la dosis dependiendo de la enfermedad y el estado del paciente, ¿sí? Entonces, ¿cada cuánto es recomendable estar tomando niveles de IgG? Y entonces regresamos a ese concepto antiguo que teníamos que arriba de 500 miligramos por decilitro era, era lo deseable. Y entonces en este artículo también de hace más de 10 años del doctor Vincent Bonagura, nos hablan de que básicamente no hay un nivel mágico de 500 miligramos por decilitro, sino que cada persona tiene un nivel que él lo denominó nivel biológico de cada persona para protegerlo en contra de las infecciones. Y entonces aquí en este ejemplo que nos pone, pues esta paciente tenía arriba de 500 miligramos por decilitro y, eh, y entonces con la gamma globulina ya no se enfermaba, pero a pesar de tener arriba de 500 miligramos por decilitro, desarrolló sinusitis y neumonía, alrededor de 700 miligramos por decilitro. Y entonces ya después cuando tenía arriba de 900 ya no se enfermaba, pero le bajaban los niveles y a pesar de ser arriba de 500 tenía sinusitis, neumonía, etcétera, y solo cuando se le administraba la gamma globulina se dejaba de enfermar. Aquí le dejaron de pasar la gamma globulina, bajó y nuevamente neumonía. Entonces ahí tenemos como concepto que cada persona tiene un nivel distinto de IgG y entonces cada cuánto se toman los niveles de IgG pues va a variar de acuerdo al criterio médico. La realidad es que nosotros no estamos tomando a cada rato niveles de IgG porque, les repito, la verdad es que no hay nivel, no hay ni nivel mágico de IgG para, para y hay que buscarlo en cada paciente y la guía principal va a ser el estado clínico del paciente. Ahora sí recomendamos por lo menos una vez al año porque luego van creciendo los pacientes, de tal manera de que al subir de peso y demás,
y ir creciendo los pequeños, pues necesitarán más dosis y se tendrá que ajustar la dosis antes de que suceda algún proceso infeccioso. Y entonces nos vamos a la forma subcutánea, ¿verdad? Aquí vemos cómo es la subcutánea, que puede ser en el abdomen, haciendo el gordito y pasarla en la grasita, básicamente. No en el músculo, sino en la grasita. Ahí depositar la gamma globulina. Eh, Como regla se menciona 20 mililitros por sitio, pero en la práctica hemos utilizado hasta 40 mililitros por sitio. El problema es básicamente la resistencia que pone la grasa para administrar este volumen. Se puede utilizar en los brazos, en los muslos, en el abdomen o en el espacio interescápulo vertebral, aquí, ¿verdad? La gran ventaja de esta gamaglobulina subcutánea es que no nos da problemas sistémicos, es decir, problemas cardíacos, trombóticos o renales. Entonces, en una persona que tiene un problema del corazón y que uno no le puede dar por la vena demasiado volumen, pues es una forma muy buena de administrar. Además que con la gamma globulina intravenosa, pues está el problema de trasladarse al hospital, perder días de escuela o trabajo, y hay algunos pequeños que ya tienen las venas muy escondidas, entonces es más difícil encontrar las venas, ¿verdad? De hecho, el doctor Bruton, como habíamos platicado, inicialmente utilizó la forma subcutánea y fue ya después cuando él solo, él mismo, empezó a utilizarlo intramuscular. Y se puede administrar la forma IV, es decir, la de 10%, se puede pasar IV, pero también existe al 16% y 20%, que la ventaja de ser más concentrada es que damos menos volumen, ¿verdad? Pero estas subcutáneas no se pueden dar por la vena, ¿no? Y entonces existen dos métodos, el método eh, por método push, que ese es mucho más barato porque nada más necesitamos la jeringa y la mariposita, ¿verdad? El perfusor. La ventaja del perfusor es que la realidad es que duele menos porque es como que más automatizada la administración del volumen. Y aquí vemos un paciente del hospital que él solito ya, ustedes vean cómo se pone él solito la gamma globulina subcutánea. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de la gamma globulina endovenosa contra la subcutánea? Entonces, esto es lo que sucede con la gamma globulina intravenosa. Cuando se administra, tenemos este pico que se llama pico alfa, pero por la cinética de la gamma globulina endovenosa, luego vean cómo tiene una supercaída. De tal manera de que al final del mes casi no tenemos niveles de inmunoglobulina, ¿verdad? Mientras que en la gamma globulina subcutánea, la gran ventaja es que como se está pasando cada semana o cada 2 semanas, tenemos niveles más estables, ¿verdad? Esa es una gran ventaja de la subcutánea versus la gamma intravenosa. Pero entonces también la intravenosa tiene la ventaja de que como podemos administrar grandes volúmenes, cosa que no podemos con la subcutánea, tenemos efecto inmunomodulador. Por ejemplo, en la enfermedad de Kawasaki o en el síndrome de tormenta citocínica, pues no se puede administrar subcutánea, se tiene que administrar endovenosa. Además de que tenemos niveles altos de forma rápida, hay muchos más estudios que la subcutánea en relación a la eficacia y solo es un solo piquete. Mientras que en la subcutánea, pues tenemos el problema de que causa dolor, esa es una realidad, ¿no? No es cierto que no cause dolor y que se necesitan más piquetes, sobre todo si necesitamos grandes volúmenes, necesitamos administrarlo en diferentes sitios, ¿verdad? Pero la ventaja es que no necesitamos estar encontrando ninguna vena. Es muy fácil administrarlo, es cómodo, desde el punto de vista de costo, tiene menor costo, es mucho mejor tolerada, ¿verdad? Tiene pocos efectos secundarios, si acaso hay básicamente a nivel local, y que
al paciente le da una sensación de autonomía e independencia, que eso está muy bien y no estar yendo al hospital, ¿verdad? Hay que realizar la transición de la vía intravenosa a la subcutánea. ¿Cuál es tu recomendación? Pues la realidad es que la respuesta es depende, ¿no? Depende del tipo de inmunodeficiencia, cuál es el problema, dónde vive la persona, ¿verdad? Hay que hablar de costos, hay que hablar también de confiabilidad, que eso se ha reportado mucho, ¿no? Por ejemplo, si lo dejamos al propio paciente, pues es a veces difícil estarlo monitorizando mejor, ¿no? Y básicamente los efectos secundarios. Entonces, la realidad, la respuesta depende de la preferencia de los pacientes y los padres. Ese es, digamos, como que lo más importante para mí para tomar una decisión de si es endovenosa o subcutánea. Y también, por ejemplo, hay algunos pacientes que básicamente tienen baja de anticuerpos y de inmunoglobulinas básicamente porque lo están perdiendo a nivel de tracto gastrointestinal. Este es un problema que se llama linfagiectasia intestinal, que por el intestino los pacientes pierden anticuerpos y entonces hay que sustituirlos. Entonces, si queremos niveles más estables de inmunoglobulina, necesitamos, sería preferible o ideal la subcutánea, mientras que estamos hablando de si un paciente tiene autoinmunidad, pues es definitivamente más recomendable administrarla de forma endovenosa. Y el futuro de la gamma globulina es promisorio, la subcutánea, porque existe ya un producto que se llama hialuronidasa. Y la hialuronidasa es una enzima que hace que permite, primero se administra la hialuronidasa y permite dar mejores volúmenes, porque de forma temporal rompe la matriz en el espacio subcutáneo y eso hace que pueda uno administrar más volumen, de tal manera de que se administra cada mes la subcutánea, porque se puede dar más volumen, ¿no? Que ya está aceptada por la FDA, que se llama así, gamma globulina facilitada en Estados Unidos y que esperemos que pronto lo tengamos en países como México. ¿Cuál es la diferencia entre la gamma globulina que es utilizada para inmunodeficiencias primarias y la gamma globulina hiperinmune? Entonces, la gamma globulina hiperinmune es básicamente para aquellas personas, por ejemplo, que ese es uno de los esfuerzos que están haciendo algunos laboratorios a nivel mundial de tener donadores que se recuperan de COVID-19. Entonces, estas personas que su sistema inmunológico adecuadamente combatió al coronavirus, entonces generan anticuerpos y esos anticuerpos se extraen de la persona y entonces se llama así, gamma globulina hiperinmune. Entonces, hoy por hoy, los productos de gamma globulina que tenemos de forma comercial, pues son de donadores que nunca tuvieron COVID, ¿verdad? Que bueno, conforme pase esta pandemia y la gente se siga enfermando de este coronavirus, pues va a haber donadores que ahora sí van a tener anticuerpos contra el coronavirus y ya el producto va a tener, ¿no? Pero hoy por hoy, la gamma globulina que utilizamos, la gamma globulina estándar, pues no tiene anticuerpos contra el coronavirus. Entonces, esta es un esfuerzo que están haciendo algunos laboratorios para que eventualmente tener donadores recuperados de COVID y poder tener una gamma globulina hiperinmune. Y de hecho, esa es una de las estrategias que ya desde hace décadas se utilizó en la gripe española y el plasma de gente que se había curado de coronavirus, ¿verdad? Y entonces eso se vio que reducía la mortalidad. Sin embargo, en esta otra epidemia de SARS, los hallazgos no fueron concluyentes. Entonces, ya hoy por hoy hay más de 300,000 pacientes que se recuperaron de COVID-19 y se ha visto en algunas series de casos que muestran mejoría de la inflamación y todo
con el plasma de personas que se han recuperado de esta enfermedad. Y se ha visto que tiene muchos efectos inmunomoduladores aparte de combatir el coronavirus, el SARS-CoV-2. Y este es un ejemplo, ¿no? Pacientes que les administraron el, el- el plasma convaleciente y cómo, porque en adultos el lugar principal de problema es el pulmón, cómo se empezaban a limpiar y a controlar el problema, ¿no? ¿Por qué algunos tipos de inmunodeficiencia primaria la gamaglobulina pierde eficacia con el tiempo y se requiere trasplante? Entonces, la respuesta es que cada inmunodeficiencia es distinta. Como ustedes saben, son ya cientos de diferentes inmunodeficiencias y cada vez se están describiendo más. Y entonces la respuesta es que la realidad es que no es que pierda la gamaglobulina su eficacia, sino que básicamente el problema genético va empeorando con el tiempo. Hay algunas inmunodeficiencias, como hay una que se llama deficiencia de DOC8, que a pesar de estar con gamma globulina, por el mismo defecto inmunológico, cada vez el sistema inmunológico se va haciendo más débil y empezando a tener problemas. Y lo que sí se sabe es que la gamma globulina no impide el desarrollo de complicaciones autoinmunes, inflamatorias y cáncer, sino básicamente previene problemas infecciosos principalmente, ¿sí? Otra pregunta era, ¿puede considerarse la gamma globulina como vacuna? Entonces la respuesta es que no precisamente, porque una vacuna, que es lo que llamamos en inmunología inmunidad activa, es administrar al germen, ¿no? Directamente, atenuado, atontado o partes del germen a el individuo y el individuo ya responde y produce anticuerpos específicos contra el germen y también soldaditos específicos contra el germen, de tal manera de que en una segunda exposición ya estén listos el propio sistema inmunológico y activamente combata eficientemente al germen. Mientras que la gamma globulina es lo que llamamos inmunidad pasiva, es decir, esos anticuerpos que pueden ser muy variados contra diferentes gérmenes, a una persona se les administra, ¿verdad? Pero este efecto termina cuando ya no tienen estos anticuerpos, es decir, no es una situación activa. Entonces no podríamos denominarla vacuna. Uh-huh. ¿Por qué después de un trasplante de células madre hematopoyéticas se requiere gamaglobulina y por cuánto tiempo? Entonces son por varias razones. Por un lado, como ustedes saben, en el trasplante se baja intencionadamente el sistema inmunológico en lo que llamamos acondicionamiento con medicamentos que se utilizan como quimioterapia, ¿verdad? Entonces, la persona en ese momento, pues es susceptible de procesos infecciosos. Y entonces, con la gamma globulina se evita, en cierta medida, procesos infecciosos. También, por el efecto inmunomodulador que habíamos visto, se evita esta complicación que se llama enfermedad injerto-contrahospedero. Es decir, las células del trasplante pueden atacar a la persona y se puede modular este ataque con la gamma globulina y tratar los procesos infecciosos que aparezcan. Por ejemplo, hay complicaciones por un virus que se llama adenovirus o otro que se llama virus BK, etcétera, y que no tienen todavía buenos antivirales y la gamma globulina les puede ayudar. En general, el tiempo es de 1 año. Sin embargo, hay algunas inmunodeficiencias, particularmente inmunodeficiencia combinada severa, que con el trasplante los linfocitos ya son activos, pero siguen sin producir anticuerpos. Entonces, estos pacientes, desgraciadamente, se tiene que seguir dando gamaglobulina a veces de por vida, porque no se recupera la función productora de anticuerpos. Y por último, ¿cuál es el papel del factor en el COVID-19?
pues la respuesta es que no se ha comprobado científicamente su utilidad, porque aunque, bueno, creo que en el Instituto Politécnico Nacional lo están utilizando y están haciendo algún estudio, yo no puedo recomendar algo que pues todavía no se sabe, ¿no? Porque de repente luego causa furor y demás y se empieza a utilizar a veces algo y no está justificado desde el punto de vista científico. Entonces, abrimos la sesión a preguntas, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, pues estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yamasaki, por tu presentación, por todas las respuestas a las preguntas que nos llegaron. Y abro la sesión para quienes quieran preguntar. Y me adelanto con la primera, dado que con esa terminaste, si me permiten las demás personas, porque la pregunta que nos había llegado era de una mamá donde decía, a mi niño le están poniendo gamma globulina, pero además me pidieron que compre factor de transferencia. Entonces, ella tenía la duda de saber si adicional a la gamma para inmunodeficiencias era pertinente la administración de factor de transferencia. Sí, yo creo que sí es adecuado, ¿no? Obviamente, si se la indicamos, yo creo que sí tenía como una función básicamente extra en contra de procesos de tipo viral principalmente o sobre todo tuberculosis, ¿no? Pero para coronavirus, pues quién sabe, ¿no? Si realmente funciona o no. Pero si es a tratamiento combinado, yo creo que es adecuado. Que lo hemos utilizado, ¿no? A veces. Muchas gracias. Pues abro el micrófono. Rosbeli, alzaste la mano. Si alguna quiere una pregunta y ve que no le hago caso, como me pasó la vez pasada con Gaby, a quien le pide una disculpa, por favor, tomen la palabra. Adelante, Rosbeli. Gracias, buena tarde. Le saludo desde Guatemala. Le comento, hace poco mi bebé fue diagnosticado con el síndrome de May-Turner. A él le practicaron hace un mes aproximadamente una angioplastía y me indican, él recibía gamma globulina intravenosa, que es la única opción que tenemos aquí en Guatemala, cada 3 semanas. Actualmente él está con tratamiento de anticoagulantes y le suspendieron la gamma globulina porque encontraron que había hecho ya una trombosis. Mi preocupación es de que él justo ahorita cumplió 3 semanas, empezando la 4ª semana y empezó ya con una bacteria en el estómago, con diarreas, vómitos y todo. Tuvimos que volverle a dar antibiótico y así nos ha tocado. Si se pasa de las 3 semanas, él le ha dado neumonías y complicaciones. Entonces, ¿qué tan factible es que no le sigan poniendo esto por el nuevo diagnóstico que han encontrado? Mire, porque la realidad es que una de las cuestiones que no se ha documentado bien es el efecto secundario de trombosis, ¿no? Inclusive hay alguna evidencia de que pudiese tener ciertas propiedades antitrombóticas, ¿no? Entonces, realmente sería cuestión de platicar, que usted platique con los doctores, ¿verdad? Porque una situación es poner en la balanza dos cosas, ¿no? El riesgo potencial de trombosis, que ese es todavía dudoso, ¿no? Y que en la experiencia en el Instituto Nacional de Pediatría de cientos de niños que hemos utilizado este producto, no hemos visto un solo paciente con trombosis, ¿no? Los niños que las personas que hacen trombosis con la gamma globulina habitualmente ya tenían algún factor predisponente, como por ejemplo diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Entonces poner en la balanza este riesgo potencial versus que se esté infectando, ¿no? Porque al final la misión de la gamma globulina es precisamente evitar procesos infecciosos. Entonces eso lo tiene que platicar con sus médicos, ¿verdad? Y ellos eventualmente tomarán la mejor decisión. Ahora déjeme decirle, alguna vez hemos utilizado la gamma globulina que se pone por la vena, pero subcutánea. Y eso está totalmente descrito, ¿eh? Y obviamente cuando se pone subcutánea, que es al 10% o al 5% inclusive, no hay riesgo de trombosis, ¿verdad?
No, Entonces, esa posibilidad existiría, que el producto que se administra endovenosa se administre subcutáneo y se evita ese riesgo potencial de trombosis, ¿verdad? Si esa es la correcto. contraindicación. Perfecto, gracias, doctor, muy amable. De nada. Gracias, Rosbeli. Faisuli. Buenas noches a todos. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo una niña de 12 años con una común variable. Cuando tenía 9 meses ya tuvo Kawasaki. En caso de que mi hija sea infectada con COVID, ¿ella es más propensa a volver a tener Kawasaki o jamás le va a volver a dar o sería un caso? Ujú. Muy buena pregunta. La realidad es que una cuestión desde el punto de vista epidemiológico. Dentro del grupo de pacientes que tuvieron enfermedad de Kawasaki, un segundo episodio de enfermedad de Kawasaki es rarísimo. Es decir, de 100 niños que tuvieron enfermedad de Kawasaki, solo 3 vuelven a tener en el futuro otra enfermedad de Kawasaki, ¿verdad? Eso dentro del riesgo de volver a dar enfermedad de Kawasaki. Ahora, esta situación de síndrome multisistémico inflamatorio relacionado temporalmente con el coronavirus es una cuestión que todavía no se ha definido si es Kawasaki o no es Kawasaki. Lo que sí estamos viendo es que es algo un poco diferente porque no da tantos problemas en las coronarias, pero hay mucha inflamación y mucha afección en el corazón. Entonces, el riesgo, bueno, otro de los conceptos, afortunadamente, esta enfermedad no es rarísima. Aunque ahorita en Latinoamérica estamos empezando a ver está empezando a ver que está pasando lo mismito que empezó a pasar en Estados Unidos, principalmente en Nueva York. Ya en Latinoamérica estamos empezando a ver este tipo de casos. Por eso hay que estar súper alertas. Pero en particular por inmunodeficiencia común variable, yo dudo de que dé este síndrome multisistémico inflamatorio que se parece a Kawasaki. ¿Por qué? Porque una de las hipótesis de los investigadores es de que es un problema no del virus, sino de la respuesta inmunológica contra el virus. Y se cree que es por una producción de anticuerpos contra el virus y esos anticuerpos son malos y son los que inflaman a los niños. Entonces, si un niño tiene inmunodeficiencia con un variable y no puede producir bien anticuerpos, teóricamente estaría protegido porque no produce anticuerpos y entonces no da este síndrome raro que se parece a Kawasaki. Entonces, primero Dios, no le va a pasar nada, señora. O sea, las probabilidades son de que puede estar tranquila, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Sí, de nada. Gracias, Faisuli. Faisuli de Colombia, integrante de la directiva colegiada de Iniciativa ALAS. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que no haya visto que alzó la mano? Lelia no. Belén. ¿Quién? Carito. Adelante, Carito. Buenas noches, doctor. Hola. Hola, Carito. Soy Carolina, soy de Ecuador. Yo tengo una pregunta. A mí no me han dado un diagnóstico específico, por eso no me aplican inmunoglobulina. Pero siempre, cada cierto tiempo, cada 4 o 5 meses, tengo procesos infecciosos o inflamatorios. Se me inflama la rodilla, el pie, el codo, la cadera. Y ahorita estoy recuperándome de una amigdalitis crónica porque me tuvo 15 días en cama. No me aplican nada. Y mi médico tratante me informa que no es recomendable aplicarme gamma globulina al no tener un diagnóstico específico que puede traer efectos secundarios o me puede afectar de alguna forma la aplicación de la gamma. Mi pregunta es, ¿la gamma, si me la aplicara sin un diagnóstico específico, podría hacerme daño? Muy buena pregunta. Mire, y bueno,
el estar en esto, pues me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Y entre las cosas que me ha enseñado este campo es que la mayoría de las cosas no están descritas. Y por eso es el- la evolución tan rápida que está teniendo el campo. De tal manera de que hay problemas que todavía ni siquiera se describen, inmunodeficiencias que todavía no se describen y que cada semana se describe una o dos diferentes nuevas, con los nuevos conocimientos genéticos, ¿no? Se están describiendo cada vez nuevas inmunodeficiencias. Pero ya nosotros, en lo personal, tenemos ya la, la filosofía de tratar de ser resolutivos, ¿no? De tal manera de que nosotros históricamente hemos empezado a utilizar gamma globulina endovenosa aún sin tener un diagnóstico certero, y lo que hemos visto en nuestra experiencia es que empiezan a mejorar, ¿no? Y tengo decenas de niños que todavía no teníamos el diagnóstico a pesar de hacer todos los estudios pertinentes y todo, y que de todos modos el empezar de forma empírica la gamma globulina se justificó, y ya pasando los años, inclusive, se empezaron a describir estos nuevos defectos, ¿no? Hay una niña que nos mandaron de Veracruz con X diagnóstico, y le estuvimos estudiando inclusive en conjunto con los institutos nacionales de salud, y no se describía el gen y demás, pero no nos esperamos. Le empezamos a dar gamma globulina y con eso empezó a mejorar. Y hasta apenas, que será hace unos meses, bueno, tuvo aparte otro hermanito que tiene también el mismo defecto genético, ¿no? Y se acaba de describir el germen, digo, el defecto genético. Entonces, la respuesta es, si uno está convencido que un paciente tiene inmunodeficiencia y si con todo lo que se le ha estado dando no mejora, está justificado dar de forma empírica la gamma globulina, porque la gamma globulina es una medida terapéutica bien tolerada, pocos efectos secundarios y que a veces cambia vidas. Y así tengo muchos ejemplos de esta situación, ¿verdad? Entonces uno no puede esperarse al diagnóstico genético, ¿no? Porque todavía en este campo, les repito, muchas enfermedades todavía ni se describen. Sabemos que es una inmunodeficiencia por cómo se está comportando la persona, pero no todo está descrito, ¿no? Y hasta años después se describen, pues es este defecto, etcétera, pero en medicina hay que tratar de ayudar, hay que tratar de resolver el problema, y si uno pone en una balanza el riesgo-beneficio, hay poco riesgo y mucho beneficio con la gamma globulina. Muchas gracias, doctor Yamasaki. Tengo ahora la voz para Kevin. Kevin, si nos quieres decir de qué país eres y tu pregunta, por favor, adelante. Sí. Hola, buenas tardes, doctor. Bueno, yo Hola, soy Kevin, yo me atiendo en el centro médico. No sé si me recuerda, igual estuve en el de pediatría. ok. Sí, bueno, ahorita Sí, Kevin, claro. mi duda es más que nada porque yo me aplico ya actualmente la gama subcutánea, Ok. pero yo me la aplico cada semana, pero haz de cuenta, un día antes que me la vuelva a aplicar, me empiezan a salir aftas en la boca. Mm. No sé si sea algo, pues no sé, algún derivado o algo que sea de la gama. No, o sea, dentro de los efectos secundarios, las úlceras no son parte de los efectos secundarios, ¿no? Ujú. Entonces, a lo mejor una recomendación puede ser acortar los tiempos de administración. O sea, si tú ya más o menos, de hecho, esto es algo que ya hemos visto en la práctica, y, y que mucha gente lo menciona, que poco antes de la fecha de administración de gamma globulina ya empezamos con problemas, ¿no? Conjuntivitis, ¿no? Tos, gripa, etcétera. Entonces, una recomendación es acortar.
Si tú ya más o menos sabes que en X día te va a salir las úlceras, pues hazla, póntela antes, ¿no? Ok, sí. Y si aún así no se controla con gamma globulina, como hemos platicado, la gamma globulina, a veces algunos problemas inflamatorios, autoinmunes, no lo controlan bien. A veces las úlceras no son realmente por un virus, ¿no? Sino que es más bien por el sistema inmunológico que está generando las úlceras. Y entonces a veces es recomendable dar algún medicamento inmunomodulador. Entonces, pues eso sería cuestión de que te vean, ¿verdad? Si a pesar de que si tú acortas la administración de gamma globulina subcutánea y de todos modos te empiezan a salir, pues hay que ver si con alguna otra medida terapéutica puedes mejorar esa parte, ¿no? Y bueno, otra duda que tengo rápido. Sí, Es que, estamos a la orden. Adelante, Kelly, por favor. sí, es que de hecho últimamente igual, bueno, no, antes era nada más a mí, que me salían como granitos a la parte posterior de la cabeza. Uh-huh. Pero igual mi primo, que igual no sé si se acuerda que es Jorge Antonio, Uh-huh. Uh-huh. igual él te parece inmunodeficiencia primaria. Uh-huh. Y a él de igual manera le están saliendo eso. Pero a él sí se le cae el cabello donde salen los barritos, algo así se puede decir. Porque es que esa es una de las cuestiones también que inmunodeficiencia no solo son procesos infecciosos, sino también procesos autoinmunes, y ya los investigadores más recientes están como diciendo, bueno, no es autoinmune, sino autoinflamatorio. Es decir, los soldaditos del sistema inmunológico inflaman y a veces inflaman la piel y generan también caída de pelo, etcétera. Entonces, pues hay que ver, porque como habíamos platicado, la gamma globulina es excelente, es buenísima, pero no controla muchas veces estas otras complicaciones como la inflamación, como la autoinmunidad, no la controlan bien a menos de que usemos más dosis, ¿no? Y a veces inclusive aunque usemos grandes dosis, no logramos controlar. Entonces necesitamos a veces agregar otro tipo de tratamiento inmunológico. A veces cortisona, a veces medicamentos, que esa decisión a veces es un poco delicada, pero se tienen que tomar como medicamentos inmunosupresores, ¿no? A veces unos nuevos medicamentos que se llaman anticuerpos monoclonales. Entonces, pues es que hay que ver, ¿no? Pero en medicina, acuérdense, lo primero es el diagnóstico y ya con el diagnóstico sabemos hacer A, B y C, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estas lesiones? Primero hay que definir de qué naturaleza son. Son infecciosas, pero pueden ser inflamatorias. Entonces, eso hay que determinarlo, ¿no? Para ver qué tratamiento sería el mejor para tanto tu primo como para ti. Ok. Pues muchas gracias, doctor. Y un placer volverlo a ver. Igualmente. Muchas gracias a los dos. Le voy a dar la palabra a Belén Juárez y después le vamos a dar la palabra a algunas personas que están siguiendo en Facebook Live la transmisión y que nos han hecho también algunas preguntas. Muchas gracias. Enseguida les daremos también lectura a sus preguntas. Adelante, Belén, por favor. Gracias, Maye. Doctor, buenas tardes. Hola. Pues mire, preguntarle una cosa específica respecto a qué síntoma deberíamos como estar muy pendientes, porque ya ve que hemos escuchado que, bueno, cada persona tiene diferente sintomatología y diferente, como varios síntomas que han dicho respecto a COVID, pero bueno, cada persona y cada inmunodeficiencia tiene como sus variables. Pero en el caso, también he escuchado en varias conferencias de expertos como usted, que muchos pacientes con inmunodeficiencia no están presentando fiebre. Entonces, ¿qué síntoma debería ser como un foquito para nosotros como papás para poder atender adecuadamente o de inmediato? Eso es por un lado. Dos, ¿qué nos aconseja usted que sea como nuestra primera acción a realizar en un momento dado de pensar en un contagio, en el sentido de que pues, los hospitales pues están llenos, no hay forma de que nosotros podamos como tener comunicación con una persona de ahí, en este campo de las pacientes de inmunodeficiencias estoy hablando, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer y qué es como lo mínimo que deberíamos de tener? Ya van 3 preguntas, pues de medicamentos
yo entiendo que no hay que comprar ni automedicarse ni nada, pero la realidad que estamos viviendo está superando lo que podríamos pensar que es correcto, y aunque nos queramos mantener no haciendo lo incorrecto de ir a comprar medicamentos y todo, pues sí angustia un poco no tener como ni lo mínimo indispensable para poder empezar a ayudar a nuestros hijos en el caso de que se pudieran contagiar, ¿no? Ujú. Muy buena pregunta porque, bueno, uno tiene que estar alerta, ¿no? Con este coronavirus y sobre todo que, pues, la realidad es que estamos sufriendo a todos los niveles en toda la República y que esto, pues, todavía no tiene fin, ¿no? Entonces, el principal órgano de choque que hay que estar al pendiente es el pulmón, ¿no? En todas las formas, el COVID-19 particularmente la manifestación es el pulmón y si bien puede haber inmunodeficiencia y no tener fiebre, la realidad es que sí se manifiesta la fiebre, ¿no? O sea, eso es una de las situaciones reales. Hemos tenido pacientes con inmunodeficiencia primaria que han tenido complicación con este coronavirus, pero afortunadamente, a pesar de que un pequeño se nos puso muy, muy grave, salió adelante, pero definitivamente el dato pivote es fiebre, para que no estén con esa tensión de que, ay, es que no tiene fiebre, será COVID o no. La realidad es que existe la posibilidad de que uno tenga COVID-19 sin fiebre en inmunodeficiencias primarias, pero la norma es que haya fiebre. Y la fiebre es como un dato de alarma, ¿no? Siempre. Okay. Y entonces, otra de las cuestiones que uno tiene que estar muy al pendiente es la dificultad respiratoria. Si es una persona, un niño más grande, ya nos puede decir, no, me falta el aire, ¿no? O si es un niño pequeñito, es la respiración que sea rápida y que se hundan las costillas y que haya palidez o que haya algún morado en los labios. Entonces eso es un dato de alarma importante y una recomendación que se ha hecho porque a veces no es, como hemos platicado, en los pacientes que tienen inmunodeficiencia, los datos clínicos no son tan evidentes. Una recomendación puede ser el tener un oxímetro de pulso. En casa, tener el saturómetro y estar viendo cómo está la oxigenación, ¿verdad? Idealmente tiene que ser arriba de 95, ¿verdad? Por lo menos arriba de 90 y estar monitorizando esa situación porque a veces si la cuestión es, si hay esos datos, ¿verdad? Definitivamente no se puede manejar eso en casa. Se tiene que ir a algún hospital porque muchas veces se necesita el manejo hospitalario, ¿no? ¿Verdad? Sabemos que los hospitales están saturados, que a lo mejor pueden ser un foco de infección, ¿no? Porque están llegando niños con COVID-19, pero si hay estos datos que estamos platicando, ¿no? Es importante acudir a atención médica. Fiebre, dificultad respiratoria, oxigenación baja, todos esos datos son importantes. Esto de COVID-19, porque está este otro grupo de niños que hemos platicado que se llama síndrome multisistémico inflamatorio, que afortunadamente que es poco frecuente en el mundo, ¿verdad? Son apenas cientos de niños que se han descrito en el mundo, comparado con los millones de niños que hay en el mundo y que en China, en Japón y en Corea no describieron este problema, pero que nosotros en Latinoamérica estamos empezando a ver desde hace unos 3 semanas, un mes. Estábamos tranquilos hasta hace un mes que empezamos a ver este síndrome multiinflamatorio sistémico. Afortunadamente ya teníamos ese conocimiento que se había empezado a dar de Europa y Estados Unidos y entonces ya estábamos como al pendiente de que pudiese suceder eso y que está sucediendo en Latinoamérica, es una realidad.
pero ese grupo de niños se manifiestan con fiebre muy alta, dolor abdominal, diarrea, náuseas y con datos de Kawasaki, ojo rojo, puntitos, etcétera. Y entonces hay que atender también, acudir rápidamente a los hospitales, ¿no? Gracias. Sí, de nada. Muchas gracias. Bueno, doy lectura a una de las preguntas. Esta es de Erika Figueiras, que aunque ya los has explicado ampliamente, doctor Yamasaki, si pudieras darle una respuesta breve. Dice, en caso de inmunodeficiencia común variable, ¿el tratamiento de elección siempre será aplicación de gamma globulina o existe algún otro tratamiento alterno? ¿Para qué? Para inmunodeficiencia común variable. Bueno, de base es la gamma globulina endovenosa, ¿no? Depende de otras situaciones, como sabemos, la inmunodeficiencia común variable puede dar autoinmunidad y puede dar, por ejemplo, plaquetas bajas. Entonces, a veces la gamma globulina no es suficiente, a veces hay que dar cortisona, a veces hay que dar inmunosupresores, ¿no? Entonces, o por ejemplo, a veces tenemos a pacientes que están con gamma globulina de forma regular y de todos modos tienen procesos infecciosos. Entonces, en esos casos es pertinente agregar antibiótico profiláctico, ¿verdad? A veces nos decantamos por la citromicina, que tiene también efecto inmunomodulador, ¿verdad? Y que bueno, está por verse si tiene efecto anticovid o no, ¿verdad? Eso está todavía en controversia, pero a veces utilizamos eso. Y ya eventualmente, dependiendo de la complicación, se puede utilizar biológicos, etcétera, ¿no? Pero de base la gamma globulina es un tratamiento. Y hay alguna experiencia en aquellos pacientes que tienen una evolución, a pesar de todo el tratamiento no muy buena, con trasplante, ¿no? Se ha intentado trasplante, aunque los resultados no son tan alentadores como con otras inmunodeficiencias. Muchas gracias, doctor Yamasaki. ¿Nadie más quiere hacer una pregunta acá? Por el momento. Paso entonces a dar lectura a otra pregunta aquí en Facebook Live. Es de una persona que nos dice que su niño tiene síndrome de Kabuki y inmunodeficiencia linfocitaria. Sí, para este caso, ¿qué recomendaría? ¿Qué paso a seguir? Presenta muchas infecciones de toda índole, de repetición. ¿Qué podría recomendar, doctor? Sí, básicamente en el síndrome de Kabuki el problema es básicamente la producción de anticuerpos. Entonces, una de mis recomendaciones es tomar niveles de inmunoglobulinas y dependiendo de la edad se podría ver, aunque estén normales, la función de las inmunoglobulinas pudiesen estar defectuosas. De tal manera de que una de las recomendaciones es la gamma globulina y está descrito, ¿no? Que el síndrome de Kabuki da problemas de anticuerpos y la solución es la gamma globulina. Muchas gracias. Y tenemos otra por aquí, dice, mi pregunta es, la gamma globulina en la miastenia graves, ¿hasta qué grado ayuda a mejorarla? Es muy caro este tratamiento, muy difícil de solventar. Bueno, entonces nosotros también, como parte de lo que hacemos es ver enfermedades autoinmunes, entonces también tenemos experiencia en esta enfermedad que es la miastenia gravis, que no es una inmunodeficiencia como tal, es una enfermedad autoinmune en la cual los receptores se generan anticuerpos que están dirigidos contra un receptor que en la unión neuromuscular y entonces como hay problemas a ese nivel, hay debilidad. Entonces, el tratamiento con gamma globulina está descrito, pero no es el tratamiento ideal y de forma crónica. A lo mejor ayuda para una crisis que llaman crisis miasténica con gran debilidad y de forma transitoria puede ayudar, pero esta enfermedad básicamente tiene que ser tratada con medicamentos
como inhibidores de acetilcolinesterasa, ¿verdad? Para que haya más acetilcolina y se mejore la debilidad, con esteroide y con inmunosupresores. Y ya, si no mejoran con eso, con ese tratamiento, ya de segunda línea podría ser la gamma globulina. Pero por sí sola, solo para la miastenia gravis no consideramos suficiente. Puede ser un tratamiento adyuvante, pero no es el tratamiento más importante. Y es un tratamiento ya de segunda o tercera línea, no es como parte del tratamiento de la miastenia gravis, ¿verdad? Obligado, pues. A veces tenemos casos refractarios que sí hay que estar dando constantemente, a pesar de los inmunosupresores, pero son los menos, afortunadamente. Muchas gracias, doctor Yamasaki. Tenemos, creo, la última pregunta en nuestra transmisión en vivo en Facebook y es la siguiente. Dice, mi hija tiene inmunodeficiencia de IgG. ¿Cuál es el valor normal que debe de aparecer en los exámenes de laboratorio? Pues eso depende de la edad. Por eso nosotros tenemos en nuestro iPhone una grafiquita, porque la realidad es que tiene que uno ver, porque conforme la edad, sobre todo en lactantes, ¿no? Hay niveles más bajos de inmunoglobulinas, entonces uno tiene que ver la edad del paciente y el rango normal, ¿no? Pero de forma gruesa, para aquel paciente arriba de un año de edad, menos de 500 ya es bajo, ¿no? Pero ese menos de 500 en un lactante, ¿no? Más de meses, pudiese ser normal. Entonces uno tiene que ver en los rangos de referencia que tenemos para ver si realmente es bajo o no es bajo. Porque acuérdense que cuando nacen los niños tienen los anticuerpos de mamá, pero caen de tal manera de que hay un bajón, un valle, cuando entre los 4 o 6 meses, cuando ya no tienen los anticuerpos de mamá y el bebé tiene que subirlos. Entonces, es lo que llamamos una situación fisiológica que están bajo los niveles de IgG. Entonces, uno tiene que ver más bien la edad, ¿no? Y ver los rangos de referencia que ya están descritos en la literatura. Muchas gracias, doctor Yamasaki. ¿No es mucho abuso si te hago la última pregunta? No, para nada, pues no. Estamos encantados Estamos aquí. encerrados por este maldito virus. Muchísimas gracias. De verdad que apreciamos muchísimo el tiempo que nos has dedicado y todo tu cariño, que sabemos siempre está tan al pendiente de las y los pacientes y de las familias. De verdad, muchas gracias. Tú voy a dar lectura también aquí a una pregunta de José Luis López. Y dice, hola, buenas noches. Mi pregunta es si una inmunodeficiencia común variable con neutropenia baja en vitamina D puede ser de alto riesgo ante COVID. Pues bueno, yo creo que un poco la conclusión o la experiencia es que es impredecible este virus, ¿no? Dentro del contexto de inmunodeficiencias primarias. Afortunadamente, en la experiencia mundial ha habido pocos casos y la mayoría han salido adelante, ¿no? Pero bueno, uno nunca sabe, entonces uno tiene que cuidarse mucho. En particular, la inmunodeficiencia común variable, uno de los problemas es que es muy variable. Por eso se llama así, ¿no? Común variable, porque hay variabilidad de gravedades, ¿no? Entonces, hay pacientes que tienen más inflamación, hay otros que no, que más bien son las infecciones. Entonces, y cada vez se están describiendo que defectos genéticos bien puntuales y ya no se les llama como variable, sino se les llama el defecto que se encontró, ¿no? Entonces, la respuesta es que no sabemos. Y entonces, la recomendación es que hay que ser más exagerados de cuidado, ¿verdad? De no exponerse a
otras personas, la higiene que se ha comentado, careta, cubrebocas, todo, pero a la sexta potencia en nuestros pacientes con inmunodeficiencia primaria. Esa es la respuesta, no sabemos. Afortunadamente, en la experiencia del mundo, no han salido adelante los pacientes, pero nosotros sí tuvimos un caso con común variable que estuvo gravísimo y gracias al empeño del Instituto Nacional de Pediatría, en particular terapia intensiva, la doctora Márquez, el doctor Alonso Gutiérrez y la doctora Selma Scheffler, el niño salió adelante, ¿no? Y se tuvo que utilizar medidas poco habituales como el famoso tocilizumab, ¿no? Porque hay mucha inflamación y entonces el tocilizumab es un medicamento que se está empezando a ver que ayuda a esa inflamación exagerada en COVID-19 y con ese medicamento salió adelante. Entonces, la respuesta es que hay que tener súper cuidado. Si usted tiene como un variable, súper cuidarse, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí que dice, perdón, ¿hay consecuencias a algún órgano por el uso de gamma-globulina a largo plazo? Muy buena pregunta. Afortunadamente no. No, o sea, si está bien tolerado, a largo plazo no da problemas, ¿no? Ha habido, digamos, como artículos de caso reporte de problemas renales con ciertos productos, pero esos productos ya no están comercializados, que tenían cierto azúcar que se llama sacarosa. Entonces, ese daba problemas renales, pero afortunadamente ya, ya está fuera del mercado, ese producto, y la experiencia es que se puede utilizar la gamma-globulina toda la vida y sin problema, ¿no? Sin ningún efecto secundario si se ha tolerado, ¿no? Sí, no hay problema. Muchas gracias, doctor Yamasaki. Esas son las preguntas que tenemos en Facebook Live. ¿Alguien más acá? Al parecer, creo que no. Maye, yo quería hacer una consulta al doctor. Hola, buenas noches. Lenny, adelante Lenny del Salvador. Sí, hola, buenas noches. Doctor, mucho gusto. Soy Lenny García de El Salvador. Tengo un pequeño con gamma-globulinemia ligada X no confirmada, ¿verdad? No tenemos estudios genéticos que lo confirman, pero lo han estado manejando de esa manera. Yo mi consulta que tengo es respecto a las aplicaciones de la gamma, porque el niño desde como el año 1, de año 1 de su edad, le aplican la inmunoglobulina en intravenosa, no tenemos subcutánea. Entonces, siempre hizo reacciones como tardías. Le llamo yo, porque no son reacciones durante la aplicación, sino que le damos reacciones y tampoco está tan definido, ¿no? A veces le dan reacciones a las 12 horas, o a las 24 horas, o hasta las 48 horas a veces. Entonces, mi duda siempre ha sido que yo, cuando veo a otros pacientes que llegan a la aplicación de la gamma, le digo, oigan, mire, ¿y usted cómo le va? El niño tiene reacciones, le pasa algo, no sé qué, y yo a la doctora y al doctor también, doctor, mire, el niño esto. Dice, no, debe ser otra cosa, no sé qué. Hasta hace como unos meses que el niño hizo una reacción bien fuerte, andaba con un proceso viral cuando fuimos a la aplicación de la gamma, y entonces durante la aplicación hizo una reacción. La reacción es que le da dolor de cabeza, le da temperatura como de 37,8 y vomita. Entonces, ellos siempre me dicen que hay que hidratarlo, esto y lo otro, pero de todos los chicos que van a la aplicación de gamma, el mío es el único que hace ese tipo de reacciones. Entonces un día la doctora Bermúdez me dijo, bueno, sí, hay descritas algunas reacciones tardías. Y dije, o sea que sí pasa, no solamente le pasa a mi hijo. Así que mi consulta es si esto solo depende de la velocidad de la aplicación, doctor, o hay algunas otras circunstancias que pueden afectarle a mi hijo. A mi hijo le pasa eso, como le digo, desde que yo tengo uso de razón que le aplican la gamma.
a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, o sea, siempre le ha pasado. ¿Verdad? Y bueno, hasta hace poco fue que me dijeron los médicos una cosa así como, señora, ¿por qué usted no lo había reportado antes? Y siempre lo había reportado, pero pues ellos decían o asumían que con mejorarle la velocidad de la aplicación de la gama la cosa mejoraba, pero no siempre pasa eso. ¿Verdad? Entonces mi consulta es, Sí. ¿eso es normal o Miren, sucede? la realidad es que el dolor de cabeza, náuseas y vómito es algo bien frecuente de lo que vemos. De hecho, son los efectos secundarios más frecuentes que vemos. Puede ser en el momento de la administración o puede ser al día siguiente o inclusive 2 días después, ¿no? Correcto, me pasa. Y entonces sí. están ya en casa y por eso nosotros les preguntamos intencionadamente cuando los vemos llegando cómo tuvo efecto y todo, porque luego ya se van a casa después de la gama y en casa están vomitando con un dolor de cabeza terrible y todo esto, ¿no? Entonces esto Correcto. sí es algo de lo más frecuente que vemos. La realidad es que esto depende de cada persona, la tolerancia de cada persona, no hay alguna explicación de que por esto o por lo otro sucede, pero bueno, lo que hay que hacer es, en una primera instancia, ¿no? Es lo que llamamos premedicación. O sea, en estos chiquitos en particular se debe dar cortisona antes, porque muchas veces es por lo que llamamos meningitis aséptica, se inflaman las capas del cerebro, ¿no? Y duele, ¿no? Inclusive si uno le toma a veces rigidez, si uno se toma líquido cefalorraquídeo va a salir alterado, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones, como bien le dijo la doctora Bermúdez, es buena hidratación, ¿no? A veces hay que premedicar cortisona, a veces hay que premedicar con paracetamol también, ¿verdad? Para el dolor y la fiebre, y a veces hay que premedicar también con antihistamínico. Ahora, y a veces por los vómitos, porque a veces son vómitos así como No le dan, no cesan. fuertes, Pasa ¿no? toda una mañana, no tolera nada. Sí, hay un medicamento que se llama un Dancetrón y que se puede pasar por la vena y ya después estársela tomando. Y esa evita, en lo medida, controla en lo posible el vómito. La otra cuestión es que si uno no tolera cierta marca, una estrategia puede ser cambiar la marca, porque cada persona es diferente y hay gente que tolera bien una marca y otra no, y porque la manufacturación de cada producto es diferente y a veces la reacción puede ser por una manufactura X versus una manufactura Y. Entonces esa puede ser una estrategia también, cambiar la marca de gamma globulina. Y en tercer lugar, el volumen, porque si el volumen, como habíamos platicado, también está relacionado con los efectos secundarios. Entonces, una opción podría ser fraccionar la administración del medicamento para que no sea tanto volumen y no nos esté dando este efecto secundario que también está relacionado con el volumen, ¿no? Entiendo. Ok. Gracias, doctor. De nada. Perdón, tenía el micro cerrado. Una última pregunta. Sí, Para adelante. personas con hipertensión que la tienen controlada desde ya algún tiempo, estables, ¿aún siguen siendo población vulnerable ante COVID por el tema de la angiotensina y otros factores? Pues la verdad es que es muy variable, ¿no? Son factores, son muchos factores los que intervienen, ¿no? Entonces, la realidad es que en los estudios se ha visto que, bueno, este grupo de pacientes que tienen COVID grave es porque han tenido estas comorbilidades, pero definitivamente el hecho de tener una una diabetes bien controlada, una hipertensión bien controlada, pues la realidad es que uno no debe de estar, digamos, con demasiada atención, ¿no? Inclusive la edad, hay factores todavía que se están
tratando de dilucidar genéticos y demás, como para explicar por qué algunos pacientes, que son afortunadamente los menos, tienen COVID-19 grave, ¿no? Y también la edad, por ejemplo, hay gente de 30 años, 40 años que tienen COVID grave, entonces todavía hay muchas cosas que se desconocen, ¿no? Pero si es una hipertensión arterial bien controlada y no hay ninguna otra comorbilidad, yo pienso que no debe de haber demasiada preocupación, ¿no? ¿Verdad? Muchas gracias, doctor Yamasaki. Y entonces, ¿quisieras agregar un último mensaje? Pues básicamente que todos se cuiden, ¿verdad? Que esto sigue muy feo y que principalmente cuiden a los pequeños, ¿no? Porque no sabemos bien realmente el impacto que pudiese tener esta enfermedad, este COVID-19 en los pequeños, ¿no? Ujú. Básicamente esa sería mi recomendación, que se cuiden mucho, ¿no? Muchas gracias, doctor Yamasaki. Le voy a dar la palabra entonces a Faisuli Gaviria, integrante de la Dirección Administrativa ALAS de Colombia. Adelante, Fay. Okay. Bueno, doctor Yamasaki, darle un agradecimiento muy especial por participar en esta sesión de Iniciativa ALAS. Para nosotros como organización de pacientes es muy importante poder contar con la interacción con los expertos y poder despejar todas estas dudas que nos surgen todos los días a raíz de toda esta pandemia del COVID-19. Entonces, de corazón, un agradecimiento muy especial a todos los participantes, igual agradecerles por el interés que han mostrado en todas estas sesiones que desde Iniciativa ALAS se están brindando. Estén muy pendientes porque vamos a seguir haciendo sesiones para aclarar dudas al respecto. Y nada, feliz noche para todos. Muchas gracias, Fay. Muchas gracias, Mayra. Digo, Mayela. Muchas gracias, Mayela. Con mucho gusto. Es un honor para Iniciativa ALAS contar contigo y con todas y todos ustedes. Muchas gracias. Pues próximamente les daremos a conocer el siguiente webinar. Si reciben propuestas, desde luego, como siempre, Iniciativa ALAS es de todos, todas y cada una de las personas que la integran. Entonces, pues nos vemos próximamente. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.